Retomo entonces el segundo mensaje de la serie, Una piedra frágil. Estamos hablando sobre el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo predijo con lujo de detalles la negación de Pedro, y todo ocurrió así como Jesús le había advertido que pasaría. La Biblia usa diversas metáforas para enseñar lo que es el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que el pecado es como una ceguera. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Dios. Ciertamente el pecado ciega, nubla la razón e impide que uno vea la verdad de Dios. También la Biblia dice que el pecado es como una lepra. Y en su libro de Isaías capítulo 1 dice que no hay nada sano. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo es hedor, podredumbre en el ser humano. Eso es el pecado. Asimismo, la Biblia dice que el pecado es una corrupción. Hay algo en el ser humano que está podrido y hediondo. En nuestras vidas podemos vestirnos y ponernos el mejor perfume, pero hay corrupción en nosotros. Somos débiles, dice la Biblia, porque aún siendo débiles, a su tiempo murió por los impíos. El ser humano, por causa del pecado, no tiene la capacidad para salvarse. Nos hundimos en el fango del pecado y no sabemos cómo salir. No tenemos las fuerzas. No es del hombre el ordenar su camino. Dice la Biblia que estamos caídos, postrados, como cuando alguien tiene una enfermedad que le afecta el sistema nervioso, se le caen los párpados y no tiene la manera de poder levantar los párpados y abrir sus ojos. Esta persona de repente tiene una flagidez y se cae. No tiene la capacidad de levantarse. Eso es el pecado en la vida del ser humano. Y todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice Jesucristo. Y el pecado es un amo terrible en nuestras vidas. El ser humano, por causa del pecado, pierde la voluntad propia. Sabe lo que es bueno, desea hacer lo que es bueno, pero no puede hacer lo bueno por causa del pecado. Esa es la realidad que nos enseña y describe la Biblia sobre la condición del ser humano. Cuando nos rendimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a tomar el control y el centro de nuestra vida. Pero nosotros seguimos viviendo en este cuerpo, caído y sometido a lo que la Biblia llama concupiscencia, esa debilidad y esa inclinación para hacer lo malo. Todavía seguimos viviendo en este mundo.
Este mundo caído, corrompido, este mundo dominado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta sociedad en que vivimos es maligna y perversa. Sí, claro, es una sociedad avanzada tecnológicamente, llena de mucho conocimiento y de intelectualidad. Hay hermosos edificios, una bella arquitectura, pero la Biblia dice que este es un mundo corrompido. Sed salvos de esta perversa generación, fue lo que dijo el apóstol Pedro en su mensaje el día de Pentecostés. Y todo cristiano debería entender cómo es su propia naturaleza. Y al mismo tiempo debemos estar conscientes que vivimos en un mundo peligroso. Peligroso para quienes queremos vivir piadosamente en este mundo. Y es que el mundo, la gente, piensa que el ser humano, que el hombre es bueno. Y que no solamente somos buenos, sino que somos lo máximo. Y basados en este pensamiento, el mundo predica que debes creer en ti mismo, que tú tienes el poder y el potencial para alcanzar lo que quieras, que el cielo es el límite. Que tienes que entender, dice el mundo, que todo depende de ti, que todo radica en ti, que debes tener autoestima, debes tener autoconfianza. El mundo dice que el poder reside en ti, que la grandeza está en ti, que la bondad reside en ti. Esto es lo que el mundo dice. Y esto es lo que se enseña en las escuelas y universidades. Y también lo hacen los oradores que predican sobre el éxito en 7 pasos. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que somos malos. No lo dice Jesús. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. La Biblia habla del pecado que radica en todo ser humano. Y es que el objetivo del mundo con esta clase de pensamientos es que te enfoques en ti mismo y no permitas que nadie disminuya ese autoenfoque y que nadie interfiera en tu vida. Porque la gente, el mundo, está programado para valorar su propio atractivo personal, sus derechos personales, su poder personal, su talento personal. Y por otro lado, el mundo está programado para rechazar la verdad de Dios, que dice que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos desviado, que no hay nada santo en nosotros, que estamos perdidos y que si no tenemos a Cristo estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es lo que dice la Biblia. Les invito a leer Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Marcos 14, versículo 66 al 72.
Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué imagen la de Pedro? El que había declarado que no había otro a quien seguir, solo a Cristo. El que había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios bendito. El que unas horas antes había dicho que estaba dispuesto a morir por el Maestro. Lo vemos aquí negando con vehemencia que no lo conoce. Algunos piensan que esta escena, la negación de Pedro, ocurre entre la 1 y las 3 de la madrugada. Mientras adentro en la casa del sumo sacerdote, Jesucristo daba testimonio de la verdad y con valor estaba dispuesto a ir a la cruz a morir por el ser humano, allá afuera estaba Pedro diciendo mentiras para no morir, para salvarse. Qué escena, ¿verdad? Simultáneamente, adentro el maestro actuando de una manera y afuera el discípulo haciendo otra cosa distinta y opuesta a lo que el maestro estaba haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo puede un hombre de Dios caer en el pecado, así como cayó Pedro? Pues cayó. Y cualquiera de nosotros hace lo mismo. ¿Acaso no has estado antes, así como Pedro, en un tribunal enfrentando, pero también cuántas veces te has quedado callado ante la gente y no has dado testimonio de Jesucristo? ¿Cuántas veces no has mostrado con tu vida y con tus palabras que tú eres cristiano? ¿No has testificado de tu fe abiertamente delante de la gente? Porque tal vez no andas como cristiano y tienes temor de que te confronten con tu vida de pecado. Pedro tuvo confianza en sí mismo. Una exagerada confianza en sí mismo. Algunos piensan que esa fue la raíz de la caída de Pedro. Yo simplemente les presento a ustedes para que consideren en oración
¿Por qué el apóstol Pedro, que había dicho tantas cosas, cayó? Ahora, ¿no es verdad ese refrán que dice, en guerra avisada no muere soldado? Y hay otra versión de ese refrán que dice, guerra avisada no mata soldado, y si mata es por descuidado. Jesús le dice a Pedro, me vas a negar esta noche 3 veces. Jesús le había advertido y le había dicho, me vas a negar 3 veces. ¿No era una advertencia clara para Pedro? ¿Y no le suena como algo parecido con lo que nos ocurre a nosotros? ¿No que muchas veces nos dicen, no hagas eso porque te va a ocurrir y vas a caer en tal cosa? Y vamos y hacemos todo lo opuesto. Y ocurre lo que nos han dicho. Nos han aconsejado, nos han advertido, nos han dicho, mira, esto es lo que va a pasar en tu vida. Pero vamos directo a hacer lo que se está diciéndonos que no hagamos. Jesucristo había dicho en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Noten esto, Jesús dice que Satanás había pedido autorización de Dios para atacar a todos los apóstoles, y particularmente se dirige Jesús a Pedro. Esto es algo semejante a lo que dice Job en el capítulo 1, en el libro de Job, que se presentó Satanás ante Dios, y después de haberle dicho a Dios que Job era un interesado y que servía a Dios simplemente por interés, porque Dios lo protegía y lo había bendecido materialmente, Dios le da permiso y le da autorización, y conocemos todo lo que le ocurre a Job. Aquí vemos un pasaje paralelo. Jesús dice, Satanás ha pedido para sacudirlos como a trigo. Y hace referencia a lo que iba a ocurrir. Es decir, que la tentación de Pedro, la negación, esa circunstancia, era una obra en la que el mismo Satanás en persona estaba detrás. Sabemos que Satanás no está presente en todo el mundo, él está limitado. Solo Dios es omnipresente. Pero Satanás tiene demonios regados por todo el mundo. Pero en este caso particular, el mismísimo Satanás estaba detrás. Era una tentación supremamente diabólica. Satanás pidió permiso a Dios para ir tras Pedro, así como lo había hecho cuando pidió autorización para atacar la fe de Job. Yo he rogado por ti que tu fe no falle, le dice Jesucristo a Pedro y a los apóstoles. He rogado por ti que tu fe no falle. Jesucristo sabía perfectamente bien que Pedro iba a negarlo, y se lo dijo, me vas a negar 3 veces. Pero he rogado por ti que tu fe no falle. La fe de Job era genuina y no falló. Asimismo, la fe del apóstol Pablo, cuando un mensajero de Satanás lo aguijoneaba, él dice, tengo un mensajero de Satanás.
La fe de Pablo no falló cuando fue constantemente aguijoneado por un mensajero de Satanás. La fe de Pedro no falló, negó a Jesús, pero posteriormente fue restaurado por el propio Jesucristo. Y vemos un Pedro cambiado allá en Hechos capítulo 2 en adelante. Un Pedro transformado después de haber caído en el pecado. Cristo lo restaura. Nuestra fe no puede fallar cuando la ponemos en Dios. Nadie que deposita su fe en Dios falla. Dios honra a los que le honran. Es una promesa fiel y verdadera. Nuestra fe en Dios nunca falla. El que confía en Él no será avergonzado, dice la Escritura. En Lucas 22, versículos 33 y 34, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es la primera vez entonces que Cristo le advierte a Pedro que va a enfrentar una tentación satánica y que va a caer muy profundo. Lo va a negar 3 veces. Lean conmigo por favor Marcos capítulo 14, otra vez, versículos 26 al 31. Y voy a citar la versión Dios habla hoy. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Parece que Pedro estaba pensando: Señor, tú puedes hacer milagros, tú haces obras extraordinarias, tú eres el Hijo de Dios, pero tú no me conoces. Yo no te voy a negar y estoy dispuesto a morir por ti. Pedro tenía la intención de demostrar que él era más fuerte que todos los demás, y a esto le llamamos orgullo propio, confianza en sí mismo. Él tenía la intención de demostrar que él era superior a todos los demás. Judas lo había traicionado, todos eran débiles, menos yo, Señor. Era lo que estaba diciendo, en otras palabras, el apóstol Pedro. Pedro es muy enfático y el texto bíblico dice: insistía. Él se mantenía diciendo lo mismo y repitiendo: no te voy a negar, estoy dispuesto a morir por ti. Otros pueden fallar, pero Pedro nunca dejará a su Señor. Eso es lo que está diciendo. En Mateo 26, en el versículo 33, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Y Pedro entonces está siendo enfático: Señor, yo nunca te dejaré. En su mente era impensable que él, Pedro, iba a negar a su Señor. Aquí tenemos a un hombre con autoconfianza, un hombre tan convencido de su poder. Mateo 26:56 dice: pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Llega Judas encabezando este grupo de soldados y de gente que fueron enviados a apresar a Jesús en aquel monte, en el monte Getsemaní. Probablemente era la medianoche cuando llega Judas con antorchas y palos. Y después del encuentro breve que tiene Jesús con Judas, Judas lo besa. Era la señal que había dado para que atraparan al maestro. El apóstol Pedro saca su espada y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Jesús lo reprende y le dice: guarda tu espada. Y cuando en ese instante Pedro ve que no se va a poder hacer absolutamente nada y que el maestro no huye ni pretende huir, sino que está a merced de los que lo acaban de atrapar, entonces todos salen huyendo, incluyendo Pedro. Pero hay algo que ocurre. Pedro sale precipitado en una carrera para salvarse, pero de repente en medio de la oscuridad y del bosque no oye a los demás ni ve a los demás, y él recapacita y él dice: pero ¿y qué estoy haciendo? Hay una lucha en su corazón. Su corazón está palpitando y está muy sudado, tiene miedo, pero está luchando con lo que acababa de decirle al maestro: no te dejaré, estoy dispuesto a morir por ti. Está esa lucha porque quiere salvar su pellejo, pero al mismo tiempo quiere cumplir. Y dice la escritura que recapacita y va. Solo hay dos discípulos que se atreven a seguir a Jesús hasta donde lo llevaron, a la casa del sumo sacerdote. Juan el apóstol, que era conocido en esa casa y que la portera le abre para que entre, y una vez adentro Pedro está allá afuera. Y Juan entonces habla y le abren a Pedro y Pedro entra. Pedro quiere cumplir lo que él había dicho. Él está allí. Pero en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ya hemos leído el episodio donde el apóstol Pedro, una muchacha sirvienta, lo ve y le dice: tú eres uno de ellos, no sé qué dices, ni sé de qué estás hablando. De repente, otra vez, y lo dice en voz alta. Y Pedro niega por segunda vez. Y la tercera vez, gente, Pedro se cambia de posición, cambia de lugar. Él quiere mezclarse. Él está allí, es en la madrugada y tienen una fogata, está haciendo frío y se está calentando. Está en medio de los demás, de la gente. Y alguien le dice: tú eres uno de ellos. Y Pedro niega por tercera vez. Y en lo que él niega, inmediatamente canta el gallo la segunda vez. Pero hay un cruce de mirada. Logra ver a la distancia. Y el maestro cruza su mirada con Pedro.
Y Pedro comienza a llorar de tristeza, de arrepentimiento. He negado al Maestro. Yo había dicho que no lo iba a negar. Estaba tan claro en mí. Yo estaba consciente. Yo sabía lo que yo decía. Yo amo a mi Maestro. Lo amo con todo mi corazón. Es el Hijo de Dios. No tengo dudas. Yo sé que Él es el Salvador del mundo y que no hay nadie más a quien seguir. Pero en un instante, esa convicción, esa certidumbre se nubló y negó al Maestro 3 veces. Hay algunas lecciones que deseo que aprendamos de esto. Hay muchas. Yo ruego que el Espíritu Santo pueda estar trabajando en este momento en cada uno de ustedes, dándoles discernimiento y grabando en sus corazones las lecciones que Dios quiere transmitirles a ustedes. Pero permítanme humildemente compartir con ustedes algunas de las lecciones que yo puedo extraer. Esa confianza, esa certeza que tenía Pedro, esa autoconfianza, lo nubló y también le impidió escuchar lo que el Maestro había dicho. Me vas a negar 3 veces esta noche. Pero como Pedro estaba lleno de confianza, yo sé lo que hago, yo sé, no tienes que decírmelo, yo sé lo que hago. No pienses que yo voy a caer en ese pecado, jamás voy a andar en eso. Esa es la actitud de autoconfianza. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pedro. Mucho cuidado con esa autoconfianza. Tienes que prestar atención. La segunda lección que yo puedo ver aquí, aprendemos que el pecado es progresivo. Y en este asunto podríamos sacar otro mensaje, otra clase de 1 hora o de más. El pecado es progresivo. Es decir, miren, el que comenzó y que ahora es alcohólico, ¿cómo empezó él? Empezó con un poquito. Y luego el alcohol no es suficiente, necesita algo más fuerte. Así es todo pecado cuando no es cortado de raíz en nuestras vidas. Él es como el cáncer que se va alimentando y va creciendo y va a ir esparciéndose y va multiplicándose. Y ahí vemos entonces cómo en las 3 negaciones de Pedro vemos la escalada, fue escalando el pecado. De una simple, no sé de qué estás hablando, primera negación. De nuevo Pedro lo negó, jurando, no conozco a ese hombre, jurando. Agrega entonces otro pecado, no perjurarás, dice la ley. Tercer pecado. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo, no conozco a ese hombre. Empezó a decir palabras sucias. El pecado comienza y si no lo cortas de raíz en tu vida, va a ir creciendo.
¿Es así? Miren, esta frase que hemos escuchado y yo la he repetido en el pasado. Nadie se acuesta siendo santo y se levanta siendo demonio. Nadie puede decir, es que caí en este pecado porque es que fue en un instante de locura, en un momento de ceguera, fue un instante de descuido. ¿No es así? Ya el pecado ha estado en tu corazón y simplemente lo has ido alimentando y fortaleciendo y nutriendo poquito a poco. Nadie cae en un pecado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál fue el pecado de Pedro antes que lo negara? Autoconfianza, creerse superior a los demás. Pero la gran lección que nos enseña la caída de Pedro es a ser humildes y no pensar que lo podemos todo. Dice Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando alguien se acerca para exhortarnos, para decirnos, mire, tenga cuidado, yo veo esto en su vida, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Escuchar con humildad y dar gracias, decir, bueno, mire, ahora mismo no lo veo, pero sinceramente voy a orar para que el Señor me ayude y me abra los ojos. Y no responder con altanería. Pero mírate tú también, mira que tú andas en esto. Ese es orgullo. Necesitamos tener un corazón humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la sabiduría que viene de lo alto es humilde, pacífica. Necesitamos aprender la humildad del Señor. Yo estoy en el número 1 y lo digo de corazón. Es la gran lección que podemos aprender de la caída de Pedro.